Nunca antes se había observado un riesgo así en la guerra de Ucrania. El 6 de agosto, una pequeña unidad militar ucraniana invadió el territorio ruso de Kursk. Según estimaciones preliminares, entre 300 y 1000 hombres habían cruzado la frontera tras eludir la defensa rusa desprotegida en la línea del frente. Desde entonces, Ucrania ha seguido ejerciendo presión. El conflicto en Ucrania ha adquirido una dimensión completamente nueva, y sus soldados siguen avanzando por Kursk, algunos de ellos incluso en dirección a Belgorod. Cuando la operación militar secreta del presidente Vladimir Putin sacudió al mundo en febrero de 2022, parecía imposible que Rusia tuviera que defenderse por primera vez en su propio territorio. Desde la invasión de Kursk, los medios de comunicación y los amigos de Ucrania debaten sobre un tema crucial. ¿Por qué? La conquista de territorio ruso en Kursk por parte de Ucrania tiene más que ver con cambiar toda la estrategia de Rusia para el conflicto que con mantener territorio ruso. Al fin y al cabo, ha obligado a Putin a retirar tropas de regiones estratégicamente importantes de Ucrania para proteger Rusia, lo cual solo ayudará a Ucrania cuando el conflicto dé el próximo giro brusco. Echemos un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo actualmente en Kursk antes de hablar de Rusia y del plan de Putin de retirar sus tropas de Ucrania. Un soldado ucraniano llamado Tomasz ofreció un breve informe sobre los acontecimientos del 6 de agosto en una entrevista con la BBC el 13 de agosto. Estaba tomando café en una gasolinera de Kursk cuando añadió: «Nos ordenaron venir aquí, pero no sabíamos a qué se referían». Sorprendentemente, estas órdenes eran claras. Un pequeño grupo de tropas ucranianas cruzó la frontera ruso-ucraniana la noche del 6 de agosto y entró en la región de Kursk. Desde entonces, los ucranianos han avanzado rápidamente. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante estos primeros avances han tomado el control de la estación de medición de gas de Sutsa y de 28 ciudades. El gas natural ruso se transporta al resto de Europa a través de esta estación, que pertenece a Gazprom, la mayor empresa de suministro energético de Rusia. Ahora que está bajo administración ucraniana, es una parte esencial de la infraestructura energética del país en Europa. Sin embargo, las nuevas imágenes de satélite que muestran daños en la estación no prueban que Ucrania la haya destruido, como afirma la propia Gazprom. Todavía no. Para despejar el camino, silenciamos de antemano los sistemas de vigilancia y comunicación del enemigo, añadió Tomasz, quien añadió que toda la operación fue mucho más sencilla de lo que había imaginado. En los días posteriores a la primera invasión, han aparecido imágenes y vídeos en la plataforma de redes sociales Telegram, que confirman estas declaraciones. En uno de estos vídeos, un soldado afirma que la operación, cuyo objetivo era obligar a Rusia a trasladar soldados a otras zonas del frente, requirió meses de preparación. El soldado del vídeo afirma que el factor sorpresa fue un éxito. Entramos sin grandes dificultades. Los primeros grupos cruzaron la noche del 6 de agosto en diferentes direcciones. Estas primeras unidades no pudieron ser detenidas por la insuficiente defensa de la frontera rusa. La posterior incursión de los ucranianos en territorio ruso fue realmente extraordinaria. Los informes empiezan a contradecirse, pero ahora se cree que el grupo inicial de 1000 personas sigue creciendo. La BBC informó el 13 de agosto de que el presidente ucraniano Zelensky afirma ahora que Ucrania posee 74 municipios en Kursk. No hay razón para cuestionar las declaraciones de Ucrania, ya que el Ministerio de Defensa ruso no ha reaccionado desde la primera confirmación de que 28 asentamientos habían sido invadidos. El hecho de que Ucrania controle ahora ciudades y pueblos en territorio ruso no cambia la situación. Putin sufre una grave humillación y el tono general de la guerra cambia. Aunque la BBC afirma que se trata de una afirmación controvertida, Ucrania también afirma que actualmente controla unos 386 kilómetros cuadrados de territorio ruso en Kursk. Según el Institute for the Study of War, aunque es posible que las tropas ucranianas estén tan dispersas, es poco probable que el ejército ucraniano tenga el control total de toda la zona. Lo que sí es seguro es que muchos ciudadanos rusos están huyendo de Kursk. Según la BBC, 121.000 personas ya han huido de sus casas. Muchas de ellas se dirigen a Moscú para escapar de la violencia inminente. Como consecuencia de la invasión de Ucrania, casi 200.000 civiles rusos
han sido desplazados temporalmente en tan solo una semana, y otros 180.000 han sido informados de que deben ser evacuados. Moscú ha habilitado 400 refugios de emergencia en todo el país, que servirán de alojamiento temporal para hasta 30.000 evacuados, ya que se está preparando para acoger al mayor número posible de estas personas. Sin embargo, es evidente que el alcance de la huida de Kursk está fuera del control de Moscú. No hay suficientes alojamientos para acoger a una sexta parte del total de desplazados. Todo esto indica que el ataque de Kursk ha sido hasta ahora un gran éxito. Sin embargo, este éxito no resuelve el punto que hemos planteado al principio del vídeo. ¿Por qué Ucrania ha decidido invadir en este momento? Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, no se trata de la anexión de territorio. La afirmación de que Ucrania no tiene interés en la anexión de territorio apareció la tarde del 13 de agosto, aunque el supuesto objetivo es más bien expansionista. Según un funcionario del ministerio, los ataques ucranianos al territorio ruso cesarán más pronto que tarde si Rusia decide establecer una paz justa. Ucrania seguirá reaccionando de esta manera mientras Putin mantenga el conflicto. ¿El objetivo del ataque a Kursk es, por tanto, poner fin a la guerra en su conjunto? Quizá, pero Zelensky tiene un motivo mucho más urgente y pragmático para asumir un riesgo tan grande. Rusia tendrá que enviar tropas que tiene estacionadas en otros lugares para combatir a las tropas ucranianas que invaden Kursk. Y mucha gente no es consciente de hasta qué punto sus acciones influirán en el curso de la batalla. Esto ya está sucediendo. Una semana después del inicio del ataque a Kursk, el 13 de agosto, Político publicó un artículo sobre Dmitry Lukovy, el portavoz del ejército ucraniano. Afirmó que la invasión había desorganizado a Moscú, lo que llevó a Putin a acusar a Occidente de instigar el ataque y a expresar su ira. Según el presidente ruso, Rusia respondería de manera encomiable a las acciones de Ucrania, lo que aparentemente implica el traslado de tropas de otras zonas y su envío a Kursk. Según Lukov, Rusia ha trasladado algunas de sus unidades de las provincias de Zaporizhia y Jersón, en el sur de Ucrania. Esta acción es notable, ya que cuando Putin inició su operación militar especial en febrero de 2022, estas zonas fueron de las primeras en ser atacadas por Rusia. En particular, Jersón supuso una importante victoria temprana para Rusia. Putin pudo anunciar un triunfo temprano de su operación, ya que fue la primera ciudad ucraniana importante que cayó víctima de la invasión rusa. Sin embargo, la ubicación de Jersón podría ser aún más decisiva. Jersón, que tiene 380.000 habitantes, está situada a orillas del Dnieper y ofrece a Rusia una importante vía de acceso a la ciudad a través del Mar Negro. Este acceso se consideró crucial en las primeras fases del conflicto. Putin podrá reforzar sus fuerzas armadas en el sur de Ucrania, utilizando Crimea, para transportar tropas y suministros a Jersón a través de la temida flota del Mar Negro rusa. Por supuesto, ahora sabemos que la batalla no fue exactamente así, ya que Ucrania logró eliminar un tercio de la flota del Mar Negro mediante ataques con drones y misiles. Aunque esta parte de la flota no ha sido destruida por completo, Rusia está ahora mucho menos dispuesta a utilizarla que cuando conquistó Jersón. Sin embargo, ambas partes valoran la proximidad a Crimea. Las razones son las ventajas logísticas para Rusia y el hecho de que Jersón sirva a Ucrania como una especie de puerta de entrada a la zona ocupada. Rusia controla Crimea desde 2014 y la reconquista de la región es probablemente uno de los principales objetivos de guerra de Ucrania. Jersón es importante porque, como afirma la doctora Marina Mirin, investigadora de estudios de defensa en el King's College de Londres, la reconquista de la ciudad abriría a Ucrania la puerta a la reconquista de Crimea, que es su objetivo en este conflicto. Volviendo a la importancia de Jersón, la ciudad ofrece acceso al Dnieper, un río que fluye directamente hacia el corazón de Ucrania. Si Rusia avanza más hacia el sur, en dirección a Kiev, este río podría volver a ser una importante vía de suministro. ¿Qué importancia tiene todo esto para Kursk? Rusia prefiere defender su propio territorio antes que recuperar territorios importantes en Ucrania, por lo que está retirando sus tropas de Jersón. La recuperación de Jersón será más difícil para Rusia si se resuelve el problema de Kursk, ya que se debilitarán los ataques que Rusia puede lanzar
contra una importante ciudad ucraniana que controlaba en los primeros meses del conflicto. Sin embargo, se desconoce el número exacto de tropas que ha trasladado Rusia. Según Blakovy, seguirá habiendo militares rusos en Kursk, ya que Rusia solo ha trasladado un pequeño número de soldados desde Jersón. Putin podría haberse equivocado. Aunque Ucrania solo ha enviado una pequeña tropa para invadir Kursk, unos 1000 soldados han cruzado la frontera, estas tropas han conseguido sembrar el caos en la región. Las unidades móviles están destruyendo las instalaciones de defensa rusas en los asentamientos más pequeños, y luego los soldados ucranianos de mayor tamaño están asegurando y reforzando estos asentamientos. Es improbable que una fuerza rusa relativamente pequeña sea capaz de expulsar rápidamente a los soldados ucranianos de sus posiciones. Además, nada impide a Ucrania utilizar sus propias tropas para reforzar las posiciones que ha tomado ahora que tiene acceso a Kursk. En resumen, Putin tuvo que cambiar su estrategia debido a la invasión de Kursk. Sin embargo, es posible que esto no haya conducido al cambio que Ucrania deseaba. Aunque es crucial que las fuerzas armadas abandonen Kursk, Ucrania habría preferido que Rusia retirara sus tropas de la zona de Donetsk. En un vídeo publicado el 12 de agosto, Al Jazeera explicó esto y afirmó que las invasiones de Kursk y Belgorod tenían como objetivo cambiar la situación en Donetsk, obligando a Rusia a retirar sus fuerzas de la zona. Esto aliviaría la presión sobre las fuerzas ucranianas en la ciudad y sus alrededores, que están siendo objeto de intensos ataques, mientras Rusia intenta anexionarse más tierras de Donbass. Sin embargo, Rusia sigue centrándose en Donetsk. Según un artículo de Reuters de febrero de 2024, Rusia disparó entre 1.500 y 2.500 misiles y proyectiles de artillería al día contra la ciudad devastada por la guerra. El objetivo era destruir las infraestructuras importantes antes de que llegara el invierno para obligar a más personas a abandonar la ciudad antes de que acabara el año. En la provincia oriental, Ucrania está intentando mantener a raya a Rusia. Aunque Rusia controla actualmente alrededor del 57% de Donetsk, la presión continúa. Ucrania desea que esta presión disminuya. Sin embargo, esto no sucederá si nos basamos en la reacción de Putin de retirar tropas de Kursk. En su lugar, Rusia ha intentado frustrar los éxitos de Ucrania lanzando nuevas ofensivas en Pokrovsk, que pertenece a la región de Donetsk, así como en otros lugares de Donetsk, según informa Político. Por el momento, Rusia parece estar satisfecha con retirar soldados de Kursk y enviar tropas de Kaliningrado a Kursk. Según el ministro de Defensa lituano, las tropas rusas han abandonado Kaliningrado tras la invasión de Kursk. Todo esto apunta a una actitud rusa bastante confusa. En una entrevista con la televisión ucraniana, Likovi explicó esto y señaló que Rusia había atacado Jersón varias veces, mientras retiraba parte de sus tropas para enviarlas a Kursk. Señaló que aún está por determinar si se trata de una maniobra de distracción. Sin embargo, el intento de montar una distracción podría resultar contraproducente para Putin. Rusia podría perder aún más territorio si el ejército envía solo un pequeño número de tropas para resolver el problema de Kursk y sigue centrándose en las regiones de Donetsk y Jersón. Los avances de Ucrania no pueden ser detenidos por un pequeño destacamento, sobre todo si se tiene en cuenta lo débiles que eran las fortificaciones rusas al principio. Estos antiguos batallones de Jersón son el objetivo de ambos bandos, ya que estos pocos hombres se enfrentan a fortificaciones ucranianas mucho más fuertes, y deben contar con la posibilidad de que Ucrania envíe tropas adicionales a Kursk. No cabe duda de que Putin se ha visto obligado a cambiar su estrategia con respecto al conflicto en Ucrania. Entonces, por primera vez desde el inicio del conflicto, ya no está luchando en sus propios términos. En su lugar, los combates se han trasladado a Rusia como consecuencia de una ofensiva ucraniana exitosa. Putin está avergonzado porque Ucrania está demostrando que no ha hecho lo suficiente para proteger al pueblo ruso, independientemente de su reacción. Esto es algo que Putin no esperaba ni había planeado. Volvamos por un momento a Jersón. La retirada de las tropas de esta importante ciudad puede parecer un gesto significativo de solidaridad con Ucrania, pero en realidad Rusia ya había tomado una medida similar en noviembre de 2022, cuando se enfrentaron a una ofensiva ucraniana que probablemente no podrían resistir. Putin ordenó la evacuación de muchas de sus tropas, estacionadas en Jersón,
pocos meses después de la toma de la ciudad. Sin embargo, cuando Ucrania finalmente reconquistó la ciudad 9 meses después de su toma, Jersón estaba lejos de ser un territorio seguro. Un funcionario ucraniano declaró que las minas terrestres que el ejército ruso en retirada había dejado en las calles de la ciudad podrían convertir a Jersón en una ciudad de la muerte, según informó AP News en noviembre de 2022. Estas afirmaciones, junto con otra que resultó ser profética, fueron hechas por Mikhailo Podolyak. Después de que las fuerzas armadas cruzaran el Dnieper, Jersón sería blanco de un intenso fuego ruso. Y así fue. La exitosa reconquista de Jersón por parte de Ucrania no ha convertido la ciudad en un refugio seguro para sus ciudadanos, ni en una base desde la que Ucrania pueda lanzar ataques contra las tropas rusas en el sur, como informó la CNN en febrero de 2024. Los habitantes describieron la cantidad de artillería y drones que impactaban en la ciudad como lo peor que habían visto desde el comienzo de la guerra, y el bombardeo del que había advertido Podolyak no se hizo esperar. A lo largo del Dnieper hay ahora trincheras, y Jersón está como un cascarón de nuez debido al incesante fuego de artillería, con calles llenas de cristales rotos y edificios destruidos. En los 2 últimos años ha reinado el pesimismo en Jersón. Según la CNN, los trabajadores de reparación han adoptado el humor negro. Un trabajador afirmó que su equipo había celebrado la 10ª milésima ventana que habían tapiado tras los ataques rusos. En cuanto a las minas terrestres rusas, puede que Jersón no se haya convertido en la ciudad de la muerte que imaginaba Podolyak, pero Rusia ha pasado casi toda la guerra intentando que la ciudad no se recupere tras su evacuación forzosa en noviembre de 2022. Esto nos lleva de vuelta al ataque a Kursk. Quizá el enfoque de Ucrania esté tomando forma ahora. Cuando Zelensky dio su consentimiento a la invasión de Kursk, asumió un gran riesgo. Lo decisivo fue que Putin apostó a que Occidente no tomaría represalias contra él por haber llevado el conflicto al territorio ruso, y que Rusia sería incapaz de impedirlo. El riesgo ha merecido la pena. Occidente no informa a Zelensky de que sus tropas deben abandonar Ucrania, que se encuentra en Rusia. El éxito de esta apuesta ha obligado a Putin a reconsiderar su estrategia. Los traslados de tropas que hemos comentado lo dejan claro. Para trasladar soldados a Kursk, Rusia debilita su posición en Jersón. Zelensky lo encuentra perfecto, porque Ucrania simplemente planea ocupar territorio ruso, el tiempo que sea necesario para lograr sus propios objetivos. Ahora que las tropas rusas abandonan Jersón, Ucrania podría tener la oportunidad de afianzar adecuadamente su posición allí y prepararse para repeler futuros ataques rusos. También debería tenerse en cuenta la región de Donetsk. En respuesta a la invasión de Kursk, Zelensky habría preferido que las tropas rusas se retiraran de esta zona, pero no ha sido así. Sin embargo, todavía es posible que Ucrania se defienda de la primera reacción rusa y que Rusia tenga que retirar tropas de otras zonas, ya que no sabemos exactamente cuántos soldados ha enviado Putin a Kursk. Donetsk podría ser ese lugar si se confirman las predicciones de Zelensky, lo que daría a Ucrania más tiempo para reorganizarse y posiblemente lanzar contraataques contra las fuerzas rusas, que ya están en desventaja. Sin embargo, Ucrania podría haber perseguido otros objetivos con la invasión de Kursk. Uno de ellos podría ser la interrupción de la logística rusa. En el marco de la reciente invasión, Ucrania ha tomado el control de una importante planta de transporte de gas rusa. Además, está ocupando zonas que Rusia podría haber utilizado para el suministro de Donetsk. Dado que el territorio cada vez tiene menos valor para Putin, se está evacuando a unas 200.000 personas de Kursk. Según el Kiev Independent, el ataque también podría impedir ataques transfronterizos desde Kursk, de modo que las tropas ucranianas podrían reorganizarse y reubicarse más cerca de Donetsk para apoyar la defensa de Ucrania. Esto indica que podrían haberse alcanzado otros 2 objetivos. Ucrania ha dificultado considerablemente que Rusia lleve refuerzos a la zona, incluso si las tropas rusas no son evacuadas de Donetsk. Además, Ucrania puede enviar tropas adicionales a Donetsk, ya que Rusia ahora está tratando de recuperar Kursk, en lugar de luchar contra Ucrania en su propio territorio en el norte. Las líneas del frente tuvieron que extenderse debido a la invasión, aunque solo fuera por esta razón. Esto concuerda con lo declarado por ABC News,
que afirmó que la invasión de Kursk por parte de Zelensky fue una empresa arriesgada, ya que invadió una nación que disponía de armas nucleares. Una nación que ha amenazado en varias ocasiones con utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania. Putin solo pudo reaccionar débilmente a la incursión de los ucranianos, por lo que estas amenazas no se hicieron realidad. En lugar de una catástrofe nuclear, se produjeron traslados de tropas y evacuaciones. Este es solo otro ejemplo de que el considerable riesgo de Zelensky ha merecido la pena. Se ha demostrado que las consecuencias de una invasión rusa y de traspasar la última línea roja no son tan graves como había prometido Putin. Independientemente de lo que suceda en el futuro en Kursk, Ucrania ha ganado una batalla simbólica contra Putin. Los ladridos del presidente ruso han resultado ser mucho más inofensivos, lo que permite nuevas invasiones en territorio ruso. También muestra al resto de Europa que merece la pena seguir apoyando a Ucrania en este conflicto, y que Rusia puede no ser tan peligrosa como muchos pensaban. Se ha puesto de manifiesto una debilidad en el carácter de Putin, ya que se ha demostrado que el centro de poder político de Rusia no siempre cumple sus promesas. No solo eso, la osadía de Zelensky también ha revelado otros puntos débiles. La debilidad estratégica de la estrategia de guerra rusa se pone de manifiesto en el hecho de que Ucrania fue capaz de iniciar la invasión de Kursk. Putin no logró asegurar las líneas del frente en el norte de Ucrania porque estaba demasiado preocupado por alcanzar sus objetivos en Donetsk. Aquí podría haber influido la arrogancia. Como Putin probablemente no contaba con que Ucrania se planteara siquiera conquistar Kursk u otra zona rusa, invirtió en las líneas del frente del norte lo justo para que Ucrania pudiera ocupar su propio país. Esta estrategia ha resultado ser un desastre. La situación actual es el resultado de la extensión y el ensanchamiento de las líneas del frente de la guerra por la presencia de soldados ucranianos en Kursk. Para abordar el problema de Kursk, Rusia debe debilitar sus otras posiciones. Este plan tiene, por supuesto, un punto débil. Los efectos de la extensión de las líneas del frente son igualmente perceptibles para Rusia y Ucrania. Esta es la opinión del comandante ucraniano del 1400 Regimiento de Drones No Tripulados, que solo conoce al general por su apodo, Charlie. Afirma que la línea del frente se está extendiendo tanto para el enemigo como para nosotros. Nosotros solos nos hemos preparado meticulosamente para esta operación. Los rusos no estaban preparados para esta acción en absoluto. Dicho de otro modo, Ucrania ha tenido en cuenta las consecuencias de la extensión del frente. El gran riesgo de Zelensky dio lugar a un reparto simbólico de cartas que favoreció la ampliación del frente ucraniano. El gran riesgo de Zelensky resultó ser una brillante jugada estratégica en otro sentido. Como resultado, cientos de reclutas rusos, muchos de los cuales habían sido reclutados recientemente por el ejército de Putin, fueron hechos prisioneros. Basado en el rastreador en vivo que Sky News estableció después de la primera incursión de Kursk, cubrió las afirmaciones de Zelensky del 15 de agosto, de que Ucrania había detenido a unos 100 prisioneros de guerra rusos el último día, con docenas más detenidos entre el 6 y el 13 de agosto. Dado que estos soldados ya no podrán luchar contra Ucrania, esto supone un debilitamiento notable del frente ruso. Otra razón por la que Rusia envía soldados a Kursk en lugar de a Jersón y a otras zonas es que tiene que reemplazar a estos reclutas capturados. Por último, la invasión de Ucrania en Kursk ha supuesto un importante éxito propagandístico. Los reporteros de Sky News entrevistaron a algunos de los rusos capturados para su reportaje sobre los prisioneros, que se publicó el 15 de agosto. Según el reportaje, los prisioneros eran en su mayoría jóvenes reclutas, muchos de ellos de entre 19 y 21 años, y no tenían ni idea de cómo reaccionar ante la invasión de Ucrania. Los hombres anónimos que aparecen ahora en las fotos afirmaron que el ataque de Ucrania fue una sorpresa y que decidieron rendirse en lugar de resistirse. Algunos expresaron la esperanza de que su captura condujera finalmente a un intercambio de prisioneros, mientras que otros dijeron que sus familiares no sabían qué les había sucedido. Esto duele a Putin de muchas maneras. Durante el conflicto, declaró en varias ocasiones que los reclutas solo serían enviados cerca del frente cuando tuvieran más experiencia, según informa Sky News. Estas capturas desmienten esta afirmación. Los jóvenes que acababan de ser reclutados
y que se encontraban en situaciones precarias, constituían la mayoría de los entrevistados por Sky News. Esto no solo revela puntos débiles en el ejército de Putin, sino que también le hace parecer deshonesto. ¿Significa la falta de mano de obra en Rusia que la primera línea de defensa contra las fuerzas armadas ucranianas está formada por reclutas mal entrenados? La invasión de Kursk lo implicaría sin duda. Lo que es aún peor, la reputación de Putin como hombre fuerte se ha visto afectada. Deborah Haynes, editora de seguridad y defensa de Sky News, afirma que Putin ya no puede ocultar esta invasión al pueblo ruso. Como político y antiguo espía que ha dedicado su vida profesional a labrarse una reputación de hombre fuerte, el presidente Putin debe de estar destrozado por la invasión de su país. Esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Qué pasará ahora? Es difícil responder a esta pregunta. Es probable que Ucrania refuerce sus posiciones en Kursk para combatir a las fuerzas que Putin está retirando de Jersón. Más bajas rusas, como consecuencia de tal refuerzo, podrían llevar a nuevas retiradas militares. Cuanto más tiempo pueda mantener Ucrania las 74 comunas que ha tomado en Kursk, más tiempo tendrá para aprovechar la extensión del frente. Si Putin se ve obligado a retirar sus tropas de esta importante zona, podría allanar el camino para contraofensivas en Donetsk, la fortaleza de Kursk, y represalias por los ataques de artillería que han asolado la ciudad durante mucho tiempo. Aparte de eso, el objetivo no era Kursk. Zelensky ha ejecutado el riesgo sin cometer errores y ha cambiado fundamentalmente el curso del conflicto. Putin debe ahora reaccionar y cargar con la vergüenza de ser el primer jefe de Estado ruso que permite una invasión en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En última instancia, el daño que Putin ha sufrido por el ataque a Kursk podría ser tan grande como el traslado forzoso de las tropas. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cómo afectará a largo plazo la invasión de Ucrania en Kursk y qué opina de la actual reacción de Putin? ¿Podría la ampliación de la línea del frente crear oportunidades en otros lugares? Gracias por ver este vídeo. Por favor, comparta su opinión en la sección de comentarios a continuación.